¿Y si no fuera tu inteligencia el obstáculo? ¿Sino ciertas heridas que te susurran que creer es rendirse? ¿Y si la fe cristiana no te pidiera apagar la razón, sino encenderla con más fuerza? En nuestra época, muchos reducen a Dios a un hueco en la explicación, pero la Biblia habla de un Dios que sostiene todo. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Anja. Cash, cosas así, C.S. Lewis insistía en que la razón tiene autoridad real, pero también límites. Si el mundo es comprensible es porque primero fue pensado. Esta noche, con el tono sencillo de la radio, te propongo un viaje. Revisar 7 ideas muy repetidas sobre el cristianismo, la ciencia y la esperanza. Hablaremos de esperar en Dios sin ingenuidad, de oración sin superstición, de una razón que no se devora a sí misma. Si algo dentro de ti anhela verdad y consuelo, quédate. En los próximos minutos podrías descubrir que Dios no es una palabra para tapar preguntas, sino el horizonte que permite hacerlas. Si estos contenidos te ayudan, suscríbete y comparte para que otros encuentren esperanza. Empecemos por la primera piedra del camino, la idea de que la ciencia es juez de todo lo real. Déjame formularlo con una pregunta sencilla. ¿Puede un microscopio medir el propósito? ¿Puede un acelerador de partículas detectar el sentido? La ciencia, con su belleza humilde, es magistral para responder al cómo. Cómo interactúan las fuerzas, cómo se combinan las moléculas, cómo vibran las cuerdas de una teoría. Pero cuando preguntamos por qué existe algo y no la nada, ¿por qué la mente humana puede leer el universo con matemáticas? Entramos en otra región. En este canal no enfrentamos ciencia y fe cristiana. Queremos pensar con honestidad si la realidad es legible. ¿A qué se debe esa legibilidad? Los primeros pasos de cualquier laboratorio serio presuponen algo que no se prueba con pipetas: que la naturaleza es estable, que el futuro se parecerá al pasado, que 2 mentes pueden coincidir en resultados porque existe un orden común. Es lo que, en lenguaje sencillo, Romanos 1:20 sugiere al decir que lo invisible de Dios se deja entrever en lo creado. Y el Salmo 19 susurra que los cielos cuentan esa gloria de Dios sin palabras, como un canto silencioso. No son pruebas geométricas, pero sí señales razonables de que hay mente antes de nuestra mente. En lugar de sofocar la investigación, esta intuición la sostiene. Si el universo es inteligible, quizá es porque fue pensado. C.S. Lewis lo decía con lucidez: si todo nuestro pensar fuese el mero subproducto accidental de procesos ciegos, no tendríamos razón para confiar en la razón. La ciencia necesita que la razón sea fiable. Necesita que nuestras facultades no sean una ilusión evolutiva, sino instrumentos proporcionados a la verdad. Sí. En cambio, esa razón es un mapa dibujado para orientarnos. Nos sorprende que el mapa encaje con el territorio. Por eso muchos científicos creyentes han visto su trabajo como una forma de oración con la mente. Una búsqueda paciente que honra a Dios al tomar en serio su mundo. Permíteme una imagen de andar por casa. Puedes memorizar toda la partitura de una sinfonía, analizar su armonía y su ritmo, y aún así no has explicado al compositor ni el porqué de la música. Saber las reglas del tráfico no te dice a dónde conviene viajar. Conocer el código fuente no agota al programador. El cristianismo no mete a Dios en las grietas de lo que ignoramos. Lo reconoce en el hecho previo y asombroso de que hay algo que conocer, y de que la mente humana puede conocerlo. Hace unos años, Lucía, doctoranda de física en Granada, me escribió: entré en el doctorado convencida de que esperar en Dios era una evasión. Pero cuanto más trabajaba con ecuaciones que describen fenómenos reales con una precisión imposible de inventar, más me asombraba esa sintonía entre mente y mundo. Una noche, al cerrar el ordenador, hice una oración corta. Si estás ahí, enséñame a pensar mejor. No pedí atajos, pedí claridad. Desde entonces, no he dejado la ciencia. He dejado de oponerla a la esperanza.
Ese es el principio que propongo grabar en el corazón. Confianza. Confiar no es apagar la crítica, es reconocer que el universo es inteligible y que la razón florece cuando se enraiza en la verdad. La fe no encoge la razón, la salva de devorarse a sí misma. Señor, enséñame a pensar con honestidad y humildad. Que mi estudio sea una forma de amarte con toda mi mente. Si esto te resuena, quédate. En el siguiente paso desmontaremos una caricatura muy repetida, la del Dios tapa agujeros. Y veremos por qué no hace justicia ni a la ciencia ni a la fe cristiana. Dicen que invocamos a Dios para tapar agujeros. Que la fe cristiana sería un truco rápido cuando la ciencia aún no tiene respuesta. De verdad, si así fuera, cada avance del laboratorio expulsaría a Dios un poco más lejos. Pero la fe cristiana no trata de colar a Dios en lo que ignoramos. Lo reconoce como el fundamento silencioso de lo que ya sabemos. La ciencia describe cómo funcionan las cosas. La pregunta ¿por qué existe algo? ¿Por qué el orden es legible? ¿Y por qué nuestra mente puede comprenderlo? Pertenece a otro nivel de explicación. Los grandes teólogos nunca jugaron al escondite con la ignorancia. Tomás de Aquino, por ejemplo, no razonaba desde lo inexplicado, sino desde lo cotidiano y evidente. Que hay movimiento, que todo efecto tiene causas, que las cosas podrían no existir y sin embargo existen. No apelaba a un Dios parche, sino a un acto de ser que sostiene a todo lo demás. Es como cuando entiendes una novela, puedes analizar la sintaxis y la métrica. Pero para explicar que haya novela necesitas hablar del autor y de su intención. La química de la tinta es verdadera. La idea que la mueve también. La escritura lo dice con una sobriedad que sorprende. En él vivimos, nos movemos y existimos. 17:28. No es un comodín para misterios locales. Es una afirmación ontológica. Dios no compite con las causas segundas, las posibilita. Por eso, cuando la biología descubre nueva complejidad o la astrofísica halla nuevos parámetros finamente ajustados, el creyente no se sobresalta. Da gracias. La oración no es el suspiro antes de rendirse, sino la respiración del que investiga con humildad. Marta, ingeniera en Valencia, me lo contó con una sonrisa nerviosa. Diseño puentes. Me pagan por calcular esfuerzos y tolerancias. Durante años pensé que Dios era un recurso poético para noches difíciles. Un día, revisando un modelo, me detuve en la armonía invisible entre ecuaciones y acero. No había magia, había fidelidad de la realidad. Aquella tarde, al volver a casa, hice una oración mínima. Señor, si estás, enséñame a pensar mejor. No pedí milagros, pedí método. Desde entonces, mi trabajo no se volvió maná fácil. Pero esperar en Dios dejó de ser pasividad. Es paciencia activa, la misma que uso para iterar un cálculo hasta que cierra. Marta no dejó la razón, dejó de reducirla. Aquí está el principio que propongo. Razón, tú espera. Razón. Para seguir los datos con rigor. Espera. Para no forzar conclusiones ni idolatrar hipótesis de moda. El cristianismo no teme a la investigación. Teme la soberbia que confunde método con realidad total. La verdadera esperanza no tapa agujeros. Ensancha el horizonte y permite trabajar sin ansiedad. Porque si la verdad es de Dios, no tenemos nada que perder al buscarla. Señor, líbrame de caricaturas. Quiero conocerte tal como eres y pensar el mundo tal como lo hiciste, con mente clara y corazón humilde. Si alguna vez sentiste que el argumento del mal diseño te empujaba lejos de la fe, no te vayas. En la próxima parte miraremos el sufrimiento de frente, sin frases fáciles, y veremos por qué no es una objeción definitiva, sino una llamada a una esperanza más honda. Hablemos con franqueza, nada nos hiere como el sufrimiento, cuando duele el cuerpo o se parte el alma. La pregunta se vuelve un grito. Si hay Dios, ¿por qué esto? El argumento del mal diseño parece contundente. Si el mundo muestra fallos, el diseñador es incompetente o no existe. Pero respira conmigo y pensemos despacio.
con esta voz baja de radio. Para juzgar que algo está mal, necesitamos un criterio de bien. ¿Y si el universo fuera pura casualidad ciega? ¿Desde dónde sacamos ese estándar para decir así debería ser? La existencia misma de esa medida interior ya nos habla de un horizonte de bien que no hemos inventado. Hay otra trampa. Más sutil, confundimos perspectiva con totalidad. Un niño que mira una cirugía solo ve cortaduras y sangre. Concluiría que el cirujano es cruel. Faltan contexto y fin. Así tan van allí a nosotros. Vivimos dentro del proceso, no vemos el cuadro completo. En el cristianismo no negamos el dolor. Lo miramos de frente y nos atrevemos a decir que puede ser materia prima de un bien mayor. Las virtudes que más admiramos: la valentía, la perseverancia, la compasión, crecen precisamente en terreno áspero. Un mundo sin obstáculos quizás sería cómodo, pero nos dejaría vacíos. La Escritura no romantiza las lágrimas, pero les da sentido. Nuestra tribulación momentánea produce un peso eterno de gloria. Ivo Sinocor 4:17 resumido. No es eslogan, es una inversión misteriosa. Nada de lo que te hiere queda sin redención en las manos de Dios. C.S. Lewis lo decía con una sobriedad que estremece. El dolor es un megáfono, con el que Dios despierta a un mundo que no escucha. No porque Dios disfrute del daño, sino porque en la herida se rompen nuestras ilusiones de autosuficiencia y se abre un hueco por donde entra la esperanza. Déjame contarte la historia de Javier. Su hija, 7 años, ingresó en la UCI por una infección fulminante. Monitores, pitidos, tubos, en el pasillo. La palabra mal diseño se le clavaba como un clavo. Si tú existes, esto no puede ser, murmuró. Llamó a su esposa. Lloraron en silencio. Esa noche, un cansancio manso lo empujó a hacer algo que no hacía desde la infancia. Una oración breve, sin teología. Jesús, si estás, quédate. No cambió la gráfica del monitor, cambió el ambiente del corazón. Una enfermera, sin saber nada, dejó una nota en la mesita. No estás solo. Días después, la niña mejoró. Y aunque podían explicarlo con tratamientos, bendita ciencia, Javier descubrió otra cosa, que su esperar en Dios no fue un paréntesis pasivo, sino una fuerza para sostener a su esposa, escuchar a los médicos, sujetar la mano pequeña con paz. No, fue presencia. Y la presencia no compite con las causas médicas, las acompaña. Esta es la clave. La paz cristiana no es anestesia ni negación del problema. Es ancla cuando todo se mueve. El alma tiene dónde apoyarse. Así, el argumento del mal diseño pierde su filo. Juzga desde un fragmento lo que solo se entiende en totalidad. Si Dios existe y es bueno, no elimina el dolor por decreto, lo transfigura. Y esa transfiguración comienza dentro, aquí y ahora. Jesús, en mi noche no me dejes solo. Haz de mi herida un lugar donde nazca la compasión. Enséñame a esperar con paciencia, a creer que nada se pierde en tus manos. Si alguna vez sentiste que la moral era un invento humano sin cimientos, no te vayas. En la próxima parte veremos por qué nuestros juicios morales apuntan a algo más alto que una preferencia. Quédate. Cuando una empresa engaña a ancianos, cuando un político miente, cuando un vecino maltrata, casi nadie dice, bueno, es su preferencia. Decimos, está mal. No me desagrada, está mal. Esa fuerza de la conciencia no suena como un gusto, suena como una obligación. Y, sin embargo, nuestra cultura repite que la moral son costumbres, instintos de manada o acuerdos útiles. Si fuera solo eso, ¿por qué hablamos como si tuviéramos que obedecer algo que nos trasciende, sin un fundamento que supere mis caprichos y los tuyos? Los grandes lemas: justicia, igualdad, dignidad, flotan sin ancla. Podemos redactar códigos, sí, pero ¿qué les da autoridad cuando chocan con mis intereses? El cristianismo no resuelve todo con una frase fácil. Propone una lectura más honda. Si existe un bien real, más allá de votos y modas, entonces la brújula moral apunta a Dios.
no a nuestra conveniencia. Sí, en cambio, todo es construcción social. Llamar injusticia a la traición o a la tortura sería solo una manera enfática de decir «no me gusta». La Escritura sugiere otra cosa. La ley está escrita en el corazón. Rom 2:15 resumido. No es una priori para ganar discusiones, es una experiencia. Todos hemos sentido esa mezcla de luz y aguijón cuando hacemos o sufrimos el mal. La fe cristiana entiende esa voz interior como huella del Creador, no como eco químico sin significado. No niega la evolución cultural ni la psicología, dice que debajo de todas las capas hay roca firme. C.S. Lewis lo explicó con la sencillez de quien ha peleado contra sí mismo. Cuando decimos, esto es injusto, apelamos a una medida que esperamos que el otro reconozca. Si fuera pura invención, el lenguaje moral perdería su filo. En mero cristianismo insistía en que esa ley del bien y del mal no es una curiosidad, sino la pista decisiva. Nos comportamos como si hubiese un tribunal más alto que los tribunales humanos. Sofía, trabajadora social en Sevilla, me contó una escena que la cambió. Visitaba a una mujer que había sufrido violencia. En la reunión del equipo, un colega relativizó. No hablemos de maldad, hablemos de dinámicas. Sofía respiró y respondió con calma. Llamarlo mal no es moralina, es verdad que protege a la víctima. Esa tarde, al salir, se sentó en una capilla vacía. Hizo una oración sencilla. Señor, no permitas que mi lenguaje se ablande donde alguien sangra. Allí entendió algo, que su lucha diaria por la justicia brotaba de una esperanza más vieja que las leyes, y que esperar en Dios no la hacía menos profesional, la hacía más valiente. El principio que te propongo es confianza. Confiar en que la brújula moral no es un juguete de la tribu, sino un regalo que nos orienta hacia el bien y nos llama a convertirnos. Esa confianza no nos exime de pensar, nos obliga a pensar mejor, a purificar prejuicios y a obedecer lo verdadero aunque incomode. Dios, escribe tu ley en mi conciencia. Quita de mí la cobardía de renombrar el mal para que parezca menos mal. Dame un corazón íntegro para honrar la verdad con hechos y no solo con palabras. Si alguna vez te dijeron que la fe es creer sin mirar, no te vayas. La próxima parte desmonta el cliché de la fe ciega y muestra por qué la confianza cristiana es razonable y humilde a la vez. Hay un cliché que se repite como eco. La fe es creer sin evidencias. Suena moderno, pero es una caricatura. La fe cristiana nunca ha sido cerrar los ojos y saltar al vacío. Es aprender a mirar con todos los ojos, los de la razón, los de la experiencia, los de la conciencia. No toda evidencia es del mismo tipo. Hay certezas matemáticas. Sí, hay también certezas morales, históricas, personales. Cuando confías en un amigo no porque sea perfecto, sino porque ha mostrado fidelidad. Ejerces una confianza razonable. Esa es la palabra clave. Confianza, no credulidad. La Biblia lo expresa con sobriedad. La fe es garantía de lo que se espera. Heb 11:1, resumido. Garantía no significa capricho, significa apoyo. Y aquí C.S. Lewis es incisivo. Si nuestras facultades racionales fuesen solo un subproducto ciego, la razón se mordería la cola. La fe no apaga la mente. La sostiene para que pueda pensar sin devorarse. Cuando uno ora, no renuncia a la verdad. Se coloca humildemente bajo la luz de quien la hizo. Por eso en este canal hablamos tanto de oración y esperanza. Porque esperar en Dios no es pasividad. Es una disciplina de la inteligencia y del corazón. Permíteme una historia. Andrés, profesor de filosofía en Murcia, había construido su identidad sobre el escepticismo. En clase repetía que creer era un atajo emocional. Una tarde, preparando un seminario, se detuvo en un detalle incómodo: la coherencia sorprendente entre la estructura racional del mundo y nuestra capacidad para comprenderla. La fuerza moral que le hacía llamar injusticia a lo que dañaba a sus alumnos más frágiles. Y esa sensación persistente de significado que no podía capturar con fórmulas,
Si la razón es fiable, ¿por qué lo es? Escribió en su cuaderno, no cambió de golpe. Empezó con un gesto pequeño, una oración que le costó admitir. Dios, si existes, enséñame a seguir la evidencia sin miedo. En los meses siguientes leyó a pensadores creyentes y no creyentes. Volvió a los evangelios con ojos críticos y descubrió que el cristianismo no le pedía dejar de pensar, sino pensar mejor. No abrazó supersticiones. Abrazó una fe que le permitió ser más riguroso y más humano. No he dejado de dudar, me dijo. Pero ahora mis dudas tienen hogar. Chesterton lo formuló con una lucidez que incomoda. El cristianismo no ha sido probado y hallado deficiente. Muchas veces ha sido hallado difícil y dejado sin probar. Detrás del cliché de la fe ciega, a veces se esconde nuestra impaciencia. Queremos resultados inmediatos, certezas instantáneas, sin el trabajo de la mente y del corazón. El principio de este bloque es paciencia. Paciencia intelectual para distinguir tipos de evidencia. Paciencia moral para vivir lo comprendido. Paciencia espiritual para esperar en Dios incluso cuando no todo encaja aún. Señor, une mi mente y mi corazón. Dame paciencia para investigar sin vanidad y humildad para acoger la verdad cuando llegue. Y ahora, si alguna vez te dijeron que la religión es solo un espejo de deseos, no te vayas. En la próxima parte veremos por qué esa objeción se vuelve en contra de sí misma y cómo el anhelo humano puede ser, lejos de un engaño, un indicador de esperanza verdadera. Hay una objeción que parece elegante. La religión es un deseo disfrazado. Inventamos a Dios para consolarnos. Tiene ganchos y... Pero si descartamos una creencia por el hecho de que deseamos que sea verdad, tendremos que descartar todas: la justicia, la amistad, la dignidad. ¿No las deseamos también? El argumento se muerde la cola. Si el deseo desacredita por igual al ateísmo cuando resulta cómodo a cierta autonomía moral. Nadie por encima, nadie a quien rendir cuentas. La pregunta intelectual honesta no es «lo deseo», sino corresponde a la realidad. La Biblia no infantiliza el deseo. Dice algo audaz. Dios puso eternidad en el corazón humano. Keshe 3:11 resumido. No inventamos la eternidad, sino la llevamos dentro. Ese anhelo por sentido que no se sacia con éxitos ni con likes. Esa sed de esperanza que resiste incluso en el hospital. ¿Es pura química sin significado o una señal hacia un hogar real? C.S. Lewis proponía un criterio sencillo. Los deseos tienen objetos que los hacen razonables. Tenemos hambre porque existe el pan. Tenemos sed porque existe el agua. Si descubrimos un deseo que nada temporal satisface, quizá no sea un error, sino una brújula apuntando a lo eterno. Esto no es demostración geométrica, es inferencia razonable desde la experiencia. Pero también hay deseos tóxicos, me dices, cierto. Por eso la fe cristiana no canoniza el deseo tal cual viene. Lo discierne y lo educa. No todo anhelo es brújula afinada. Algunos son espejismos. Aquí entra la oración como escuela de deseo. Aprendemos a querer lo que merece ser querido. Y entra el tiempo. No todo lo verdadero se entrega al instante. La maduración del corazón pide esperar en Dios, no como quietismo, sino como vigilancia activa. Te cuento de Isabel, viuda desde los 58. Tras la muerte de su esposo, el vacío la descompuso por dentro. La casa, antes ruidosa, sonaba a museo. Un amigo le dijo: «Te refugias en la religión porque no soportas la realidad». Isabel no discutió. Empezó a caminar por la playa al atardecer. Entre el rumor del mar y los recuerdos, murmuraba una oración cortísima. «Señor, enséñame a amar el mundo sin él». Semanas, meses, ningún rayo del cielo, ninguna aparición, pero algo, como una fibra nueva, empezó a crecer. Sostuvo conversaciones difíciles con sus hijos, reordenó papeles, volvió a su voluntariado en Cáritas. Un día, al terminar, se sorprendió sonriendo, no porque el dolor hubiese desaparecido,
sino porque había encontrado una forma de amar en medio del dolor. No inventé a Dios para consolarme. Me dijo, descubrí que sin Dios ya no sabía amar. He aquí el tiempo divino. Hay deseos que se purifican al no ser concedidos de inmediato, en ese lapso. La esperanza deja de ser capricho y se vuelve virtud. La fe no secuestra la psicología, la sana, no niega la terapia, la acompaña con sentido. Y cuando el corazón deja de exigir que todo se ajuste a su calendario, aparece una libertad nueva, la de confiar en que la verdad, la bondad y la belleza llegan a su hora. Padre, ordena mis deseos. Quita lo que me encierra. Madura lo que me abre a ti y a los demás. Enséñame a esperar sin ansiedad, a vivir el hoy con fidelidad. Y ahora, vayamos al tramo final. De verdad, ciencia y fe están destinadas a pelearse. En la próxima parte veremos por qué esa dicotomía es falsa y cómo el pensamiento científico puede convertirse en una forma humilde de adoración. Nos han contado una historia de guerra. Ciencia contra fe, laboratorio contra oración, telescopio contra Biblia. Pero si miras la historia real, aparece otra cosa: cristianismo y ciencia creciendo juntos como dos alas. Copérnico y Kepler, Newton, Faraday y Maxwell no vieron contradicción entre razón y fe. Leían el libro de la naturaleza como quien intenta comprender la caligrafía de su autor. ¿Ingenuos? Al contrario, practicaron el rigor y, al mismo tiempo, la humildad de reconocer que el universo no es un caos, sino un orden legible. La falsa dicotomía nace cuando confundimos ámbitos. La ciencia se ocupa de cómo ocurren las cosas. La fe cristiana pregunta por qué hay algo y hacia dónde apunta. Cuando se exige a la ciencia que declare no hay Dios, se le pide que salga de su jurisdicción. Y cuando se pide a la fe que dé fórmulas de física, se la reduce al libro de recetas. El resultado es un diálogo de sordos. Proverbios lo dice con elegancia. Gloria de Dios es encubrir un asunto. Gloria de los reyes, investigarlo. Proverbios 25:2 resumido. Buscar es gloria, descubrir. También no hay enemistad necesaria entre encubrir y investigar. Hay vocaciones complementarias. Un detalle desconcertante alimenta esta conversación: la efectividad irrazonable de las matemáticas para describir el mundo. ¿Por qué símbolos trazados en una pizarra capturan el movimiento de galaxias o la danza de un electrón? Para una fe cristiana que confiesa que todo procede de una mente, no es extraño que haya correspondencia entre mente y mundo. C.S. Lewis sugería que no podemos explicar la confianza en la razón si la razón es solo espuma de procesos ciegos. Confiar en ella presupone que la realidad está ordenada y que nuestra inteligencia es capaz de ese orden. Pero hay científicos ateos honestos. Me dirás, claro, y su trabajo es valioso. La cuestión no es el talento personal, sino el marco que mejor explica el conjunto de experiencias. Materia, conciencia, moral, belleza, significado. El filósofo Thomas Nagel, no creyente, admite que la conciencia es un desafío para el naturalismo estricto. Este reconocimiento no es derrota, es lucidez. Hay más por pensar, y ahí la esperanza se vuelve motor intelectual. Si la realidad es comprensible, vale la pena seguir buscándola con paciencia. Déjame presentarte a Diego, neurocientífico en Madrid. En su laboratorio estudia circuitos de memoria. Un día me dijo: llevo años cartografiando sinapsis. Puedo describir con precisión brutal qué se enciende cuando recordamos, pero cuando mi hija me abrazó después de su primer día de cole, comprendí algo que mis datos no capturan: el valor de ese abrazo. No dejaré la ciencia, la amo, pero me niego a fingir que la totalidad de lo real cabe en mis instrumentos. Desde entonces, Diego reza brevemente antes de cada experimento: Dios de verdad, que mi búsqueda no me ciegue. No busca milagros en el microscopio. Busca humildad para no reducir el mundo a su herramienta favorita. Su esperar en Dios no le resta precisión. Le otorga serenidad para reconocer límites y seguir empujando el conocimiento.
La clave de este bloque es espera confiada. La espera no paraliza, ancla. Permite trabajar con menos ansiedad porque sabe que la verdad no es propiedad de un bando, sino don. La fe no compite con la ciencia. La protege de absolutizarse. Le recuerda que el método no agota el misterio. Y la ciencia protege a la fe de volverse sentimental. La obliga a encarnarse en hechos y a corregir fantasías. Gloria de Dios es encubrir. Gloria del hombre investigar. Que la investigación sea oración con la mente. Que la oración sea hambre de verdad. Así, la falsa dicotomía se disuelve. No hay dos mundos, hay uno solo, creado y legible, donde pensar es una forma de amar. Dios de verdad, hazme buscador humilde, que mis preguntas no se conviertan en trincheras, sino en puentes. Enséñame a investigar sin orgullo y a creer sin pereza. Hemos recorrido 7 sendas. La ciencia no es juez de todo. Dios no es un tapa agujeros. El dolor no es la última palabra. La moral pide cimientos. La fe es confianza razonable. El deseo necesita purificación y ciencia. Y fe no son enemigos. Si algo se ha encendido esta noche, que sea esto. Pensar despacio también es una forma de amar la verdad. Quédate un instante más, en silencio. Llevaremos nuestras dudas y heridas a Dios. Con esa oración sencilla de quien decide esperar en Dios. Señor, Padre de la luz, aquí estoy con mi mente cansada y mi corazón inquieto. He querido entenderlo todo y me he perdido en mis prisas. Te entrego mis preguntas, mi dolor y mis pequeñas victorias. Te entrego a esa persona que amo y no sé cómo ayudar. Mira mis miedos cuando el futuro se nubla. En esta noche, enséñame a esperar en Dios sin rendirme, a trabajar con paciencia, a pensar con honestidad. Haz de mi oración un lugar de verdad, no de fuga. Que mi fe cristiana no sea rutina, sino una confianza razonable que abra caminos. Sana mis recuerdos amargos. Guarda mi casa con tu paz. Y si callas, que tu silencio no me aparte, sino que me afine para escucharte mejor. Jesús, toma mis dudas. Espíritu Santo, ordena mis deseos. Padre, sostén mi esperanza. Amén. Si hoy has abierto un resquicio, la luz entrará, no para anular la razón, sino para darle hogar. La fe no te pedirá que apagues tu inteligencia. Te pedirá que la lleves hasta el final, donde el mapa apunta a un Dios que hace inteligible el mundo y habitable el corazón, donde la ciencia sigue siendo ciencia y la esperanza no se avergüenza de llorar, donde la moral deja de flotar y se vuelve camino, donde el dolor no manda, porque estás siendo transformado. Si te atreves a seguir, descubrirás que creer no es cerrar los ojos, es abrirlos más. Si esta conversación te acompañó, escribe en los comentarios: Dios está conmigo. Cuéntame, en una línea, ¿por quién o por qué necesitas oración hoy? Lee y responde a alguien. Que esta comunidad de cristianismo y pensamiento sea una mesa compartida. Dale like, suscríbete y comparte este video con quien busca razones y esperanza. Y si quieres seguir pensando con calma, hay más puentes que cruzar en el canal. Temas donde C.S. Lewis, la Biblia y la vida diaria se encuentran sin gritos y con profundidad. Gracias por quedarte. Que el Dios de la verdad te bendiga y haga brillar su rostro sobre ti.